esperamos con confianza una alegría para participar en la gloria de Dios. Es el concepto de la gracia inmerecida, es el concepto de la misericordia de Dios, quien no nos pidió nada, sino que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y darnos salvación y vida gratuitamente sin que fueran necesarias las acciones humanas. Esa esperanza viva, hermanos, está cimentada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado, dice la Escritura, vana es nuestra fe. Nos mantenemos firmes no a través de nuestras obras, sino a través de nuestra fe en Cristo Jesús, confiando que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonarnos y suficiente para transformarnos. Jesucristo resucitó para vencer la muerte. Debemos cultivar ese anhelo de que un día estaremos delante de la gloria de Dios y no veremos un juez, veremos a un Dios radiante. Muy buenos días a todos los que están conectados a través de Facebook, Instagram, YouTube, estos medios digitales que hoy hemos estado aprovechando, y seguramente usted mismo desde casa ha podido valorar lo que Dios nos ha provisto. Y gracias por estar esta mañana. Vamos juntos a adorar al Señor, vamos juntos a poder expresarle al Señor toda nuestra gratitud y nuestra alabanza a Él. Miren cómo dicen las Escrituras: que todo lo que soy alabe al Señor. Alabaré al Señor mientras viva y cantaré alabanzas a mi Dios con mi último aliento. No pongan su confianza en los poderosos, no está ahí la ayuda para ustedes. Ellos, al dar su último suspiro, vuelven al polvo y todos sus planes mueren con ellos. Pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor, su Dios. El Señor reinará para siempre. Él será tu Dios, oh Jerusalén, por todas las generaciones. Este es el Dios en el que, por su amor y por su gracia, hemos sido salvos, porque ese Dios nos mandó a su Hijo Jesucristo. Y a través de Cristo Jesús hoy podemos tener una perfecta y preciosa promesa de nuestra vida en medio de toda esta circunstancia, resguardada en su mano. La cruz es la muestra más grande de todas las promesas de Cristo. Serán verdad, serán cumplidas siempre por el sacrificio de Cristo. Muchas gracias, hermanos, y vamos a dar inicio de esta manera. Todo es porque todo
subrayó continuamente. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida.
Hola hermanos de IBEC, nosotros somos la familia Suriano de Dios. Como algunos hermanos ya saben, mi esposo trabaja afuera. Él es Manuel, yo soy Susi. Yo soy Keila. Yo soy Camila y yo soy Manuel. Como familia hermanos les podemos compartir que hemos pasado por muchas pruebas, pero damos la gloria y la honra a Dios porque ha tenido cuidado de nosotros. Les vamos a compartir un versículo de la Biblia que nos gusta mucho como familia. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Creemos que Dios tiene planes para nosotros y finalmente un futuro glorioso. Debemos recordar que el crecimiento viene a través de las pruebas. Y cuando aprendemos a perseverar, a confiar y a tener fe en Dios, encontramos gozo y paz. En este tiempo de pandemia he convivido más con mis hermanos. Nosotros les vamos a compartir el siguiente versículo. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Proverbios 13:1. Les extrañamos mucho, hermanos, y esperamos verlos pronto en IBEC. Bye. Qué importante es que usted y yo leamos la Biblia. Qué trascendental para el futuro inmediato o a largo plazo. Echar mano de la Escritura que ha quedado anidada en nuestro corazón y en nuestra mente. Durante esta semana, pues supimos de el fallecimiento de nuestro hermano Saúl Valdés, y ha sido días difíciles para Tere y su familia. Es el primer hermano de la congregación que fallece en medio de esta contingencia, y ha sido también una manera en la que Dios ha sido bien bueno. El Señor se ha manifestado de una manera bien preciosa en la familia. Y algo que quiero resaltar es la forma en la que he comprobado que las Escrituras son el instrumento del Espíritu de Dios en la vida de su iglesia, en la vida del creyente, en la vida de Tere, para verse fortalecida, dirigida, y en medio de todo el pesar y de lo que significa el acomodo por las situaciones tan rápidas que fueron sucediendo, echar mano de la Escritura, el recordar la Escritura, ha sido una manera, insisto, inmejorable en cómo el Espíritu de Dios se forma en el carácter, se forma en las esperanzas y se forma en las realidades para mostrar a Cristo a través de la Escritura. Acompáñeme a orar un momento. Dios, estamos de esta manera acercándonos a ti para darte gracias, Señor, por la voluntad tuya sobre nuestras vidas, a veces recibida con tanto agrado, y andamos en ella con muchas expectativas y deseos. Y en otras, Señor, tu voluntad pesa, cala. Y gracias porque en ambos casos contamos con tu palabra, con la Biblia. Tu palabra, Señor, que meditamos en ella y nos damos cuenta lo precioso que eres y lo seguro que estamos en ti. Porque el mensaje, Padre, principal de tu palabra, central de tu palabra, es el gran amor que nos has tenido al enviar a Jesucristo tu Hijo, y la gran y preciosa salvación que recibimos porque Cristo puso por delante el gozo, la obediencia, y subió a la cruz para que nosotros tuviésemos, Señor, esta vida ahora espiritual, este nuevo nacimiento, Señor, interno e interior,
para poderte conocer. Señor, sigue fortaleciendo la vida de nuestros amados que están padeciendo en estos tiempos, y especialmente todos estamos pidiendo, Padre, que fortalezcas continuamente, Padre, la vida de Tere, de su pequeño y de toda la familia. Muéstrales, Señor, tu gloria, y muéstrales, Padre, por qué la fe en Cristo que tú nos has dado, puesta en ti y en tu palabra, Señor, nos eleva a una categoría que nadie puede darnos, Señor, de tener paz a pesar de las tormentas en la vida, y de sentirnos bien seguros porque Cristo en la cruz nos redimió, nos compró para ti. Gracias, Padre, y meditamos en tu palabra en estos momentos, así que pedimos que nos dirijas. En Cristo Jesús. Amén. Hace 15 días atrás, 2 domingos atrás, el hermano Macid estuvo hablándonos sobre primera y luego segunda de Timoteo. Volvemos a quedarnos con Timoteo, y así estaremos también el próximo domingo. Hay una porción en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, los versos 10 al 17. Déjenme leerlo. Si usted tiene una Biblia ahí, sería muy bueno que abriera sus Biblias ahí en casa y podamos leerla. Si no, aquí mismo en la pantalla aparece la lectura. Segunda de Timoteo 3, 10 al 17 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo. Ya se nos ha dicho, recordamos que esta es la última carta que Pablo escribe. Está ante la antesala de la muerte, lo percibe y está entonces con una urgencia de pastor, de evangelista, de misionero. Pablo está aprovechando esos últimos días para poder decirle a Timoteo lo urgente, lo primordial para que la iglesia continúe. Él se sabe que no es necesario, transmite esto a Timoteo porque el plan de Dios es que su obra, la iglesia, siga adelante, ¿no? Ese es el proyecto de Dios, que la iglesia de Cristo aquí en este mundo sea vista como la vicaria, como la luz, la sal, y los que vamos a persistir en predicar el evangelio de Jesucristo. Y es entonces que lo que Pablo hace ahora para Timoteo es ubicarlo para que esté en un fundamento bien sólido, porque como pastor hay muchas tentaciones para ejercer el ministerio que son muy atractivas, ¿no? Que tal vez podrían producir popularidad, un crecimiento inmediato, y tal vez la tentación más grande es que toda esa gente que viene a escucharnos se quede, porque nuestros mensajes tienden siempre a abrazarlos, tienden siempre a endulzar el oído, siempre tienden a decirles lo victorioso, lo buenos y lo importante que son. Pero la Biblia no habla así. La Biblia habla del perfil que la Escritura está puesta, como lo leímos, para redarguirnos, para enseñarnos, para corregirnos, porque tiene un objetivo, para que nosotros, dice, a fin
de que nosotros, ¿verdad?, seamos preparados enteramente, dice, en toda buena obra. Así que entonces el apóstol Pablo está insistiendo en esta línea para con Timoteo, porque ver la palabra, leer las escrituras, es ver a Cristo, vernos a nosotros por debajo de Cristo y ser impulsados a mantenernos ahí. Ver la Biblia es ver la cruz. Ver la Biblia, leer la Biblia, es encontrarnos con el gran amor del Padre, que sacrificó a su Hijo como una ofrenda preciosa, única, y de esa manera entonces su ira fue quitada para que nosotros pudiéramos ser alcanzados y comprados, perdonados, redimidos, justificados, amados por el Señor. Así que entonces esta convicción de que la Escritura es el centro de la vida de la iglesia y el centro de la vida de cada uno de nosotros. Lo que hace Pablo en la lectura que hicimos, pues es que Pablo está llevando a Timoteo hacia de un pasado a un presente y hacia un futuro. Pablo está diciendo, tú sabes de mis persecuciones, tú sabes de mis sufrimientos. Acuérdate lo que vivimos allá en Antioquía, lo que nos pasó allá en Iconio, en Listra. ¿Cuántas persecuciones y sufrimientos viví? Es decir, Pablo está construyendo la exhortación y la enseñanza que viene sobre la base escritural y la base del ministro, del pastor, para predicar siempre la palabra, diciendo, ¿lo viste en mí? Hay un ejercicio experiencial de lo que sucede cuando tenemos convicciones reales de la palabra. Mi pregunta, mi hermana, mi hermano, es, ¿usted tiene estas experiencias? ¿Puede recordar? Porque tengo la convicción de ser de Cristo y porque sé que lo que dice la palabra es verdad. Me sucedió aquello y esa fue mi enseñanza. Yo prediqué la palabra así y estos fueron lo que obtuve. Así que Pablo le dice, esto ha sucedido, dice allá en el verso 11, ¿verdad? Todas ellas me rescató el Señor de todas aquellas persecuciones y sufrimientos. Pero si usted se fija bien, ahí en el versículo número 12, el apóstol Pablo entonces contrapone, hace un contrapeso para darle más fuerza a esto, diciendo, porque está la otra realidad, Timoteo. Ciertamente todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y luego en el verso 13 en adelante dice, pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor. Tú y yo vivimos seguir a Cristo, estar en peligro, y nos libró el Señor. Y ese es el camino que vas a seguir. Si sigues mi ejemplo, podrás encontrar también sufrimiento. Pero mira a tu alrededor. Hay otros, dice, que son hombres malos, son impostores, que van en peor. Van de mal en peor. Es decir, están avanzando. Siguen caminando en esa actitud de negar a Cristo, de esforzarse por sus propios recursos y luego llegar a la meta de tener todos los méritos y los reflectores en esa persona. Y dice que son hombres malos engañadores, que buscan también en la iglesia misma afectarla y dirigirla hacia un lado sutilmente muy diferente a tener a Cristo en el centro y las escrituras como la base, como la manera en la que Dios habla hoy en día. Y entonces Pablo está diciendo, esos hombres irán de mal en peor. Es como un caminar, avanzan y avanzan en su maldad, en sembrar herejías en la iglesia o en distraer a los hermanos en la congregación. Tú no debes ir por ese camino, Timoteo. Y luego Pablo está diciendo, es mejor padecer por la convicción de que la Biblia y Cristo es real en tu vida, que ir de mal en peor, predicando algo distinto y haciéndole caso a otros predicadores engañadores que lo único que hacen, insisto, es darnos una pseudo paz, pero sin Cristo, ¿no? Versículo 14 es bien precioso porque entonces el apóstol Pablo
lo que hace cuando habla de estos hombres impostores, engañadores en la iglesia. Entonces el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 14, dice el apóstol Pablo: tú, sin embargo, continúa en lo que has aprendido y estás convencido. Lo voy a repetir. Mantente, dice, en lo que has aprendido y estás convencido, aunque resulte en una persecución. O sea, es decir, dice Pablo, los malos, los que ignoran a Cristo y están avanzando, están caminando en ese mismo camino y crecen y van avanzando. Pero luego Pablo le dice a Timoteo: pero tú no, tú quédate ahí, en la Escritura, en lo que aprendiste del Señor. Es decir, persiste, ¿no? Persiste en lo que has aprendido y estás convencido, ¿no? Esos hombres malos, esos falsos maestros, esos pastores que distorsionan la verdad, irán de mal en peor. Van adelante con sus ideas. Pero le dice en el verso 14 a Pablo: tú, sin embargo, persiste, que es lo opuesto a avanzar. Mantente en lo que has aprendido, ¿no? Es la palabra que significa permanece. Ahí quédate en esa convicción, ¿no? Porque para nosotros hay tentaciones como iglesias, ¿no? Tentaciones de poder cambiar mucho las cosas, de quitar a la iglesia mucho de lo que hace para cambiar y poder tener más influencia en el mundo. Pero puede ser cierto en algunas cosas que la iglesia hace y que no tiene valor, no tiene significado. Pero la palabra de Dios, con ella no podemos negociar. Hay que conservar la predicación cristocéntrica de la palabra. Hay que mantenernos en el mensaje de la palabra y que ha causado en nosotros ya un resultado, ¿no? ¿Nos quedamos con la palabra o no nos quedamos con la palabra? Debemos permanecer. ¿En qué permanecemos? Bueno, Pablo dice ahí en el verso: permanece en lo que has aprendido. En lo que has aprendido. Y esta también es un momento para que usted y yo podamos pensar, ¿verdad? Que hemos aprendido de la Escritura. Ahí en el versículo 14 y luego el versículo 15, el apóstol dice: sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden ayudar para la salvación. Es decir, que hemos aprendido que la palabra es la palabra de Dios. Sagradas Escrituras vienen de Dios, tienen este sello y este fundamento que vienen del Señor. No son cualquier libro, no son cualquier escrituras, ¿verdad? No podemos nosotros avanzar fuera de la palabra y revolver o mezclar la palabra con otras ideas, porque la palabra es suficiente, es útil para salvarnos, dice el apóstol Pablo. Así que a veces me preocupa que cuando vamos avanzando, vamos iniciando en la vida cristiana, leemos mucha Biblia. Pero yo preguntaría, una vez que ya hemos crecido en la palabra y nos volvemos como maestros de la palabra, ¿cuántos libros cristianos leemos en el tiempo que ocupamos comparado con la Escritura, comparado con la palabra? Muy buenos, hay autores de moda como los que hoy hay de moda, ¿verdad? Lo hubo en la generación pasada y en la anterior, y Dios los usa mucho y gracias a Dios por ellos. Pero Pablo dice: estas son las Sagradas Escrituras y léelas. Persiste en lo que has aprendido de ellas, ¿no? Y entonces no dejemos de leer la Escritura, conservemos lo que hemos aprendido y avancemos también en esta idea de que lo único que tenemos por delante para actuar con seguridad de que el Señor permanece con nosotros, dice el apóstol Pablo, es que nosotros estamos persistiendo en que lo que sabemos de la Escritura es real, es verdadero, ¿no? Esto es lo que está el apóstol Pablo queriendo compartir con Timoteo. ¿Por qué? Porque dejar la palabra al final sería conformarnos al mundo. Y todavía más peligroso, dejar la predicación de la palabra
cristocéntrica, con el mensaje de salvación en Cristo, sería conformarnos a llegar a ser una iglesia muy popular, una iglesia tal vez muy numerosa, una iglesia que tiene muchos avances, pero se diluyó el mensaje, se diluyó la predicación verdadera de la Escritura. Y nos convertiremos en esclavos de todo ese sistema, de lo que hoy se vive. Entonces, para nosotros en IBEC, para nosotros en el Calvario, la palabra de Dios es nuestra meta continua. Es tener lealtad absoluta a las verdades que se hablan en la palabra, ¿no? Construyamos entonces nuestra vida de iglesia, sigamos construyendo nuestra vida de iglesia ahí. Que los niños aprendan Biblia, que los jóvenes aprendan Biblia, los adultos de igual manera, que en los grupos de semana no se deje de predicar y de enseñar la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué Pablo insiste en esto para Timoteo cuando le queda poco tiempo y le dice, no avances como los otros, tú persiste en lo que has creído y en lo que has recibido de la palabra? Bueno, ¿por qué? Bueno, Pablo dice, bueno, porque son las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque son las Sagradas Escrituras. Y Pablo tiene dos recursos para enfatizar esto. Una, ¿de quién recibiste la enseñanza de las Sagradas Escrituras? Allá en el verso 14 que lo tenemos ahí, dice, sabiendo de quién las has aprendido y que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras. ¿Quién te enseñó las primeras letras? ¿Quién te enseñó a apreciar la verdad de la palabra? La amamos por la palabra y no por quien nos la enseñó. Pero Pablo está dando un testimonio a Timoteo de saber que esto ha cobrado hoy que es un hombre, hoy que es un siervo de Dios, hoy que es un hombre que tiene convicciones, tiene que aprender que el proceso de Dios para enseñarle la palabra vino desde atrás, vino desde su niñez. Hechos 16:1 nos dice que Timoteo era hijo de una mujer judía que era creyente, pero su padre era griego. Es decir, la mujer, la mamá de Timoteo le enseñaba las Escrituras, ¿no? Y no solamente su madre, sino también su abuela. En 2 de Timoteo 1:5 dice, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Entonces hay dos cosas bien preciosas que el apóstol Pablo tiene en mente cuando le dice a Timoteo esto. Continúa en las Escrituras porque sabes de quién has aprendido, ¿no? Esta es una de las razones que sabes que tu madre y tu abuela eran ese tipo de creyentes, que no solamente leían Biblia, sino también te mostraron al Señor en sus propias vidas. Esta es la manera en que nosotros como papás tenemos que construir la fe en nuestros hijos. Lo digo así, ¿verdad? Compartir la fe con nuestros hijos en la palabra y en el testimonio. Este es un mensaje para todos los que tienen niños pequeños para insistir, para buscar las herramientas y acercar a los niños las Escrituras, la palabra de Dios. El jueves tenemos un grupo a las 8 de la noche y en mi grupo ahí en Zoom van apareciendo los diferentes hermanos, pero los primeros que entraron fue nuestro hermano José y Rebeca López, y tenían a su nietecita pequeña. Yo no sé si la niña tenía unos 3, 4 añitos, ¿no? Y la sentaron y la niña insistía a los abuelitos que me quería recitar un salmo. Oiga, un salmo como de 12, 14 versículos, todos de memoria, ¿no? Y dice, mi abuelo me lo enseñó, el hermano José. Esto es lo que Pablo dice, continúa enseñando la Biblia así como a ti te la enseñaron. Esa es una razón, dice, por la que debes estar persistiendo en esto. Y finalmente, déjenme terminar, que el otro argumento que Pablo escribe es que desde la niñez recibiste las Sagradas Escrituras y esas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Eso es lo que habla la Biblia, la salvación en Cristo Jesús. Por eso la enseñamos y de ahí no nos movemos, ¿no? Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación,
Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo a nadie, mediante el cual podamos ser salvos. Romanos 10, del 13 al 17 dice, pues todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se los diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles si nadie ha sido enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen las buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a tu mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, el oír la palabra de Dios. En esta versión también que tengo dice, el oír la buena noticia acerca de Cristo. Y finalmente, 1 de Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué entonces necesitamos percibir? ¿Por qué tenemos que recordar lo que hemos aprendido de la palabra? ¿De quién lo hemos aprendido? Porque la Escritura nos lleva a la salvación que es en Cristo Jesús. Y de ahí no nos movemos, mis hermanos. En estos tiempos de ansiedades, de estar preguntándonos hasta cuándo, la Escritura es para nosotros un alimento diario. Es el camino a recorrer para poder percibir al Señor en nosotros y entre nosotros de una manera más poderosa. Pero la Biblia tiene un mensaje central, que solo en Cristo hay salvación. Aférrese a esto, adore a Dios por esto, agradezca al Señor y compártalo a los demás. ¿Por qué? Pues porque la Biblia ha sido inspirada por el Señor, es decir, salió del Señor. Cuidó todas las circunstancias para que la Biblia tuviera esta autoridad que tiene ahora, ¿no? Que hable de Cristo. ¿Por qué la Biblia? Bueno, dice porque tiene el poder porque ha sido inspirada por Dios para enseñarnos, para redarguir, corregir, instruirnos en justicia. Esa es la respuesta básica. ¿Por qué ustedes los cristianos nada más leen la Biblia o hablan mucho de la Biblia? Por esto, porque es la palabra de Dios. Fue inspirada por el Señor, ¿no? Él supervisó todas las cosas para que finalmente fueran escritas tal como Dios las quería. Y entonces, como dice el apóstol Pedro, no fue por iniciativa humana. Al contrario, fue el poder del Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Mis amados hermanos, este mensaje y la Escritura nos debe traer convicciones más profundas, más sinceras, más serias. Somos el pueblo del libro, somos el pueblo de la Biblia. Y aunque pasemos por estas situaciones, la palabra de Dios para nosotros sigue siendo la misma, con la misma efectividad, con el mismo poder y la misma autoridad para nosotros, como iglesia y en lo personal. ¿Por qué? Porque la palabra fue inspirada por Dios. Reunió todas las cosas, el Señor supervisó todas las cosas para que nosotros pudiéramos tener el ejemplar de la Biblia en nuestras manos y de ahí meditar y de ahí crecer y crecer equipadamente para adorar y alabar y servir al Señor. ¿Cómo? Pues porque el mensaje de la palabra es Cristo. El mensaje de la palabra es la cruz. El mensaje de la palabra es la gracia. Y damos muchas gracias a Dios porque nos ha permitido el Señor en su misericordia mantenernos ahí. Pero no bajemos la guardia. No bajemos la guardia, hermanos. Crezcamos y todos los pastores en la iglesia, los maestros en la iglesia, ese es nuestro objetivo. Enseñar la Biblia y enseñar a Cristo en toda la Biblia. Vamos a orar un momento. Gracias te damos, Padre Celestial. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que tú nos dices en tu palabra. Muchos, Señor, aprendimos la Biblia desde niños, otros no. Pero gracias, Señor, porque por tu amor y por tu gracia, hoy podemos tener acceso a la lectura de tu palabra. Y tu Santo Espíritu nos revela en toda la Biblia el amor que nos tienes en Cristo Jesús. Y nos muestra todas las enseñanzas de Cristo Jesús. Porque Cristo, dice tu palabra, es la revelación
plena y completa de ti. Lo invisible que no podemos ver de ti, en Cristo se ha vuelto visible. Leemos la palabra y ayúdanos, Padre, a ser cada vez más equipados para toda buena obra, ejercitados en el carácter de Cristo, Padre. Y gracias te damos. Bendice a tu iglesia en estos principios de tu palabra y no nos permitas movernos de ahí. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, así como dice Joel González, muy bien, familia de IBEC. Estamos ya terminando nuestra reunión de hoy domingo. Hemos tenido la participación de diferentes hermanos nuestros en la música, en la alabanza. Gracias a Dios por nuestros niños de la escuela de música, que podemos también conocerlos y escucharlos. Oremos porque el próximo martes 1 de septiembre inician nuestros niños otra vez en el ciclo escolar ahí en la escuela de música. No va a ser presencial, vamos a insistir todavía en esta línea de no reunirnos hasta que las condiciones sean mejores. Y vamos a seguir conectados a través de los diferentes medios y las oportunidades que la iglesia tiene, ¿verdad?, en la semana. No se olvide de conectarse a través de Facebook, de Instagram, de YouTube y los WhatsApps que hay también en la semana donde muchos nos estamos comunicando. Las ofrendas y los diezmos también pueden ser dados, enviados, depositados en las cuentas que aquí aparecen. Muchas gracias a Dios por todo lo que ha estado pasando y no nos olvidemos, como hemos predicado y dice la Escritura, persiste en lo que has aprendido. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.